Desde el borde de la plataforma de observación, la doctora Lucía Cruz observaba cómo el sumergible se deslizaba lentamente hacia la penumbra abisal del océano de Titán. Las luces del aparato cortaban la oscuridad del metano líquido como cuchillos, iluminando apenas los contornos difusos de un mundo que no pertenecía a los hombres. Sobre su cabeza, la cúpula del observatorio, empañada por la condensación, devolvía reflejos deformes de las luces intermitentes del control. Profundidad a 4.000 metros, informó Bryce Ortega, su tono tensado como un cable a punto de romperse. Lucía no apartó la vista de las pantallas. No necesitaba mirar a Bryce para saber que su mandíbula estaba apretada, igual que la de todos los demás en la sala. Desde que los sismógrafos habían detectado aquella anómala cavidad bajo el lecho oceánico, la tensión se había vuelto palpable, como un veneno sutil que impregnaba cada palabra, cada mirada. La expedición no había sido planeada para este tipo de exploración profunda, pero Lucía no era de las que abandonaban un hallazgo tan prometedor. Las discusiones con el equipo habían sido intensas, pero ella había insistido. No había cruzado el sistema solar para jugar a lo seguro. «Acérquense más», ordenó, su voz firme, pero apenas un susurro en la sala. Los demás intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a discutir. El sumergible ajustó su curso con un crujido metálico, y las imágenes transmitidas desde las cámaras comenzaron a mostrar los contornos irregulares de la cavidad. La oscuridad dio paso a un espacio vasto, casi imposible en su magnitud, donde el hielo formaba paredes que parecían latir con una vida propia, y entonces las vieron. «Dios mío», murmuró alguien, aunque nadie se atrevió a buscar la procedencia de la voz. Allí, incrustadas en el hielo como tumores en carne viva, había cientos de estructuras ovaladas, translúcidas y recorridas por venas que parecían palpitar bajo la luz artificial. Eran oblongas, del tamaño de una cabeza humana, y estaban dispuestas en racimos que desafiaban cualquier idea preconcebida de orden natural. Bryce Ortega, incapaz de contener su incredulidad, habló primero. «¿Qué demonios son?» Lucía no respondió de inmediato. Se inclinó hacia la pantalla, analizando cada detalle, cada imperfección de aquellas estructuras. Las palabras comenzaron a formarse en su mente antes de ser articuladas. Nueva vida alienígena descubierta en Titán. Su nombre encabezando los titulares, sus hallazgos revolucionando la ciencia. «Tráiganlas de vuelta», ordenó al fin, con una energía que no admitía discusiones. Bryce giró hacia ella, su rostro reflejando una mezcla de miedo y resistencia. «Es una locura. Ni siquiera sabemos qué son o qué podrían hacer. Podrían ser peligrosas. Estamos aquí para descubrir, no para retroceder ante lo desconocido», replicó Lucía, su voz helada como el paisaje que los rodeaba. Un silencio pesado se instaló en la sala. Bryce apretó los puños, pero al final volvió a su consola, obedeciendo. El equipo del sumergible se preparó para la tarea, utilizando manipuladores robóticos para extraer 3 de las estructuras y sellarlas en contenedores específicamente diseñados para mantener temperaturas criogénicas. El viaje de regreso a Base Esperanza fue silencioso, cargado de una tensión que ni siquiera las palabras podían romper. Lucía pasó todo el tiempo revisando los datos preliminares de las muestras, registrando temperaturas, composiciones
y cualquier indicio que pudiera darles alguna pista sobre su naturaleza. Su entusiasmo crepitaba como una chispa en medio de la oscuridad que envolvía al resto de la tripulación. Cuando finalmente las muestras fueron transferidas al laboratorio, Bryce se atrevió a hablar de nuevo, su voz cargada de una seriedad que casi rozaba la desesperación. Lucía, esto no está bien. No sabemos nada de esas cosas. ¿Y si algo sale mal? Ella lo miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos, que no dejaban ver el fondo. Siempre hay riesgo, Bryce, pero también hay recompensas. No podemos retroceder ahora. El laboratorio, iluminado por luces frías, se llenó del ruido de los equipos que se ponían en marcha. Uno a uno, los contenedores fueron abiertos y las estructuras colocadas en cámaras de aislamiento. Lucía observó desde una distancia segura, sus manos temblando ligeramente, mientras registraba los primeros resultados. Las estructuras parecían inertes, frías como acero congelado al tacto. Sin embargo, algo en ellas pulsaba, un ritmo sutil y constante, que no correspondía a ningún fenómeno conocido. Cada nueva lectura aumentaba la sensación de maravilla y de amenaza. En silencio, Lucía Cruz se inclinó sobre una de las cámaras, siguiendo con la mirada las venas que recorrían la superficie de aquella cosa. Sentía la mezcla inédita de emociones, el terror del abismo y la euforia de haberlo alcanzado. «Esto es solo el principio», murmuró, como si hablase consigo misma. Pero en el aire pesado del laboratorio, su voz sonó como una sentencia. El sumergible emergió lentamente en el puerto de acoplamiento de la base Esperanza, su casco cubierto por una fina capa de escarcha cristalizada. Los mecanismos del hangar se pusieron en marcha con una frialdad mecánica, sellando la entrada tras la nave y devolviendo un eco hueco que resonó en los corredores. La tripulación observaba desde el ventanal principal, inmóviles como si fueran parte del paisaje gris y desolado de Titán. La doctora Lucía Cruz se adelantó con pasos firmes, su silueta delgada recortada contra las luces pálidas del laboratorio. Su mirada no se apartó de los contenedores sellados que los técnicos comenzaban a trasladar. Cada uno contenía uno de los huevos que habían extraído de la cavidad submarina. Incluso a través del blindaje transparente, las venas oscuras y pulsantes que recorrían su superficie parecían moverse con vida propia, como un latido retenido por el cristal. «Asegúrense de mantener las temperaturas criogénicas», ordenó Lucía, su voz cortante y sin lugar para cuestionamientos. Bryce Ortega, que había permanecido en silencio desde su última discusión con Lucía durante el descenso, frunció el ceño. Su descontento era evidente, pero no pronunció palabra. Cerca de él, Carlos López observaba los contenedores con el rostro pálido, sus ojos oscilando entre el temor y una fascinación malsana. «Esto no debería estar aquí», murmuró Carlos. Su voz apenas un susurro que se perdió entre el ruido de las máquinas. Lucía giró hacia él, sus ojos oscuros clavándose en los suyos. «¿Qué has dicho?» Carlos tragó saliva, pero esta vez su voz fue más firme. «No deberíamos haber traído estas cosas. No sabemos lo que son ni lo que podrían hacer. Este lugar no está preparado para manejar algo así». «Ese es el punto, Carlos», replicó Lucía, acercándose a él. Su voz era baja, pero cargada de una tensión que electrizaba el aire. «Estamos aquí para lo desconocido. Si retrocedemos ante cada posibilidad de riesgo, mejor quedémonos en casa jugando a ser mediocres». Bryce interrumpió, incapaz de contenerse más.
No se trata de mediocridad, Lucía. Se trata de prudencia. Hay una línea entre el descubrimiento y la locura, y creo que la hemos cruzado. Lucía lo observó durante unos segundos interminables, y luego volvió su atención a los contenedores, ignorando sus palabras como si fueran viento. Los huevos fueron trasladados al laboratorio principal, un espacio estéril y frío donde las paredes blancas reflejaban cada movimiento con una claridad incómoda. Los contenedores fueron colocados en cámaras de aislamiento, rodeados de sensores y equipos de monitoreo. Lucía se colocó junto a una de las estaciones y comenzó a revisar los datos iniciales. Compuestos orgánicos desconocidos, murmuró para sí misma, sus dedos bailando sobre el teclado. Estructuras biológicas que no corresponden a ningún registro terrestre. Esto es... ¿Qué?, inquirió Bryce, acercándose con cautela. Único, respondía Lucía, sus ojos brillando con una intensidad que ninguno de los presentes había visto antes. Carlos, que había permanecido en la periferia, levantó una ceja. ¿Qué tan único? ¿Único como para justificar que podríamos estar poniendo nuestras vidas en peligro? Lucía lo ignoró. En su mente ya había descartado cualquier objeción como miedo irracional. Horas después, mientras las máquinas recopilaban más datos, algo cambió. Uno de los técnicos, ajustando los sensores en la cámara de aislamiento, retrocedió abruptamente. Doctora Cruz, hay algo en la superficie de este huevo. Lucía se acercó, frunciendo el ceño. Observó el huevo a través del cristal y notó una línea fina, apenas perceptible, que recorría su superficie. Una grieta. ¿Es posible que se haya dañado durante el transporte?, preguntó, aunque en el fondo sabía que no era así. El técnico negó con la cabeza. La grieta no estaba ahí antes. Se formó hace unos minutos. Lucía se inclinó hacia el cristal, sus ojos clavados en el huevo. Algo se movió dentro, una sombra informe que reptó bajo la superficie translúcida. ¿Qué demonios?, susurró Bryce, dando un paso atrás. Un siseo sordo llenó el laboratorio cuando la grieta se extendió. Un vapor denso y oscuro se filtró por la abertura, enroscándose como una serpiente etérea en el aire helado. Lucía retrocedió instintivamente, su corazón martilleando en sus oídos. Carlos, pálido como un fantasma, fue el primero en hablar. «¡Cierren las cámaras! ¡Aíslen el laboratorio!». Las alarmas comenzaron a sonar. Un sonido estridente que perforó el aire, mientras las puertas automáticas descendían, sellando el espacio. El vapor, ahora iluminado por las luces de emergencia, comenzó a condensarse en pequeñas gotas que caían al suelo con un ruido que era casi inaudible. Dentro del huevo, algo se agitó de nuevo, una forma oscura y viscosa. Empezó a emerger, lenta pero inexorable, como un presagio que se materializaba. Lucía observó en silencio, sus ojos fijos en aquella cosa que no debería existir, mientras una sombra de comprensión helaba su mente. Habían despertado algo que nunca debió ser perturbado. Los primeros signos fueron tan leves que apenas dejaron huella en la atención de la tripulación. Una leve picazón en los brazos, un cosquilleo bajo la piel que muchos atribuyeron al aire seco y viciado de la base Esperanza. Fue Carlos López quien primero notó que algo andaba mal, pero incluso él, cuya cautela rozaba lo paranoico, tardó en darle forma a sus sospechas. «La humedad en los conductos de ventilación está aumentando», dijo durante una reunión improvisada en el laboratorio. Su voz, siempre tan firme, temblaba ligeramente. Podría ser una fuga del sistema o algo más. Lucía Cruz lo miró desde el otro lado de la mesa. Su rostro
No mostraba más que una frialdad analítica, pero los dedos tamborileaban sobre la superficie metálica, un gesto que traicionaba su impaciencia. Algo más. Carlos, llevamos semanas monitoreando las condiciones atmosféricas de esta base. No hay indicios de contaminación. Carlos, sin embargo, no se dejó intimidar. Señaló las lecturas en la pantalla, frente a él, un gráfico que mostraba una curva ascendente. Desde que trajimos esos huevos, la composición del aire ha cambiado. ¿Y esos puntos? Micropartículas que no estaban antes. Un murmullo recorrió la sala. Bryce Ortega, sentado con los brazos cruzados, lanzó una mirada inquisitiva a Lucía. Quizá deberíamos detener los análisis hasta estar seguros de que... No vamos a detener nada, interrumpió Lucía, su voz cortando el aire como un cuchillo. Cada segundo que perdemos es un paso atrás en nuestra investigación. Estas anomalías podrían ser la clave de algo revolucionario. Bryce apretó los labios, pero no replicó. El peso de la autoridad de Lucía era difícil de desafiar, incluso cuando el sentido común parecía exigirlo. Con el paso de los días, los síntomas comenzaron a intensificarse. Lo que había empezado como una simple irritación cutánea evolucionó rápidamente. Bryce fue el primero en mostrar signos visibles. Una erupción rojiza que recorría su cuello y subía hacia su mejilla izquierda. Lee Vargas, uno de los técnicos más jóvenes, despertó una mañana con dificultad para respirar. Cada inhalación era acompañada por un silbido agudo que llenó de inquietud a los demás. Esto no es normal, declaró Carlos en una reunión posterior. Se pasó una mano por el antebrazo, donde la piel se había tornado extrañamente rugosa al tacto. «Esos huevos, algo está saliendo de ellos». Lucía se inclinó sobre la mesa, sus ojos clavados en los de Carlos como si intentara perforar su resistencia. No tenemos evidencia concreta de que los huevos sean responsables. ¿Y las lecturas electromagnéticas?, insistió él. Desde que esos huevos llegaron al laboratorio, hay señales que no podemos explicar. Lucía finalmente se recostó en su silla, un gesto que podía interpretarse como cansancio o desdén. Había visto los datos y, en el fondo, sabía que Carlos no estaba equivocado. Las lecturas mostraban picos que sugerían actividad, pero reconocerlo era aceptar que habían cometido un error. Esa noche, el laboratorio fue testigo del primer colapso. Lee, quien había insistido en quedarse para ayudar a monitorear los datos, se desplomó en medio de la sala. Cuando Bryce y Carlos acudieron a su lado, descubrieron que la piel del técnico se había vuelto casi translúcida. Bajo la tenue luz de las pantallas, sus venas brillaban con un tono oscuro y pulsante que recordaba al interior de los huevos. «Lucía», gritó Bryce, su voz cargada de un pánico que no trató de ocultar. «Necesitamos ayuda aquí». Lucía entró al laboratorio con pasos rápidos, seguida de dos asistentes que cargaban equipo médico. Se arrodilló junto a Lee, sus dedos buscando un pulso que apenas se sentía. «Llevadlo a la sala de aislamiento», ordenó, levantándose de un salto. Sus ojos se encontraron con los de Bryce, duros como el acero. «Nadie más entra ahí sin mi permiso». Bryce quiso protestar, pero el tono de Lucía no dejaba espacio para discusiones. Lee fue trasladado, y el laboratorio quedó sumido en un silencio cargado de temor. A medida que pasaban las horas, los cambios en Lee se aceleraron. Las cámaras de monitoreo mostraban cómo su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles. Su piel se rompía en algunas partes, revelando una sustancia brillante y dura que no pertenecía a nada humano. En un momento, sus ojos se abrieron y miraron directamente a la cámara,
Pero lo que había en esa mirada no era Lee. Lucía observaba desde el laboratorio, su rostro una máscara de concentración mientras tomaba notas. En su mente, una verdad incómoda comenzaba a tomar forma. Los huevos no solo contenían vida, sino algo mucho peor, algo que estaba despierto. «Esto es una invasión», murmuró Carlos, mirando la pantalla con los puños apretados. Lucía no respondió. En su lugar, activó una grabadora y comenzó a dictar. Las esporas emitidas por los huevos parecen actuar como un agente infeccioso. La transmisión es aérea y los efectos sobre la biología humana son irreversibles. Bryce la interrumpió. Irreversibles. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿No hay forma de detener esto? Lucía se giró hacia él, su rostro reflejando una calma que bordeaba la indiferencia. Aún no lo sabemos, pero lo descubriremos. En la pantalla, Lee dejó escapar un grito que hizo eco en todo el laboratorio. Un sonido inhumano que resonó como una advertencia. La transformación estaba completa. La infección no se detendría. La sala del laboratorio estaba sumida en un silencio denso, roto solo por el zumbido constante de los equipos y el intermitente golpeteo de dedos tamborileando en una consola. La doctora Lucía Cruz miraba la pantalla frente a ella, su rostro iluminado por un resplandor azul que no lograba suavizar las sombras profundas que marcaban sus órbitas. El gráfico mostraba patrones irregulares, una oscilación que, a simple vista, parecía caótica, pero que escondía un orden subyacente. «Aquí está», murmuró para sí misma, aunque su voz apenas era un susurro ahogado por el ruido de fondo. «La proteína está resistiendo». A su lado, Bryce Ortega se inclinó hacia la pantalla, sus ojos entrecerrados por el cansancio. Llevaban horas encerrados en el laboratorio, persiguiendo una esperanza que se tornaba más esquiva con cada paso que daban. «¿Resistiendo qué, exactamente?», preguntó, su tono cargado de escepticismo. Porque a juzgar por los resultados anteriores, nada ha resistido por mucho tiempo. Lucía no se giró hacia él. En su mente, las palabras de Bryce eran un eco molesto, una interferencia que amenazaba con desviar su atención. El descubrimiento de una pequeña agrupación de células que no habían sucumbido a la invasiva acción de las esporas era, hasta ahora, su único punto de anclaje. «Mira estas secuencias», dijo, señalando un conjunto de datos que parpadeaban en la pantalla. «Estas células no solo resisten, están bloqueando la integración». «¿Y cuánto durará eso?». Bryce cruzó los brazos, su postura más defensiva que desafiante. «Sabes tan bien como yo que esas cosas...». Un golpe en la puerta lo interrumpió. Carlos López entró en la sala, su respiración agitada y su rostro perlado de sudor. Se apoyó contra el marco, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como si temiera que algo lo hubiese seguido. «Lee», dijo al fin, su voz entrecortada. «Lee ha cambiado». El aire en la sala pareció volverse más pesado. Lucía intercambió una mirada con Bryce antes de levantarse de su asiento. Sin decir una palabra, siguió a Carlos fuera del laboratorio, dejando atrás los datos y la tenue esperanza que había comenzado a formar. El pasillo hacia la sala de aislamiento estaba bañado en la luz pálida de los tubos fluorescentes, pero a medida que se acercaban, los sonidos provenientes del interior se hacían más claros. Un golpeteo irregular, acompañado de un gruñido que no era del todo humano. «¿Qué hiciste, Lee?», murmuró Bryce, apenas audible. Cuando llegaron a la ventana de observación,
La escena al otro lado del vidrio los dejó inmóviles. Le Vargas estaba en cuclillas, sus manos apoyadas contra el suelo. Su piel había adquirido un tono gris translúcido y los patrones de venas oscuras que la recorrían pulsaban con un ritmo propio. Cuando levantó la cabeza, sus ojos, ahora negros como el vacío, se encontraron con los de Lucía. ¡Atrás!, gritó Carlos, cuando Lee golpeó el vidrio con una fuerza que lo hizo vibrar. Lucía no se movió. Observaba cada detalle, memorizando las transformaciones, buscando en aquel horror algo que pudiera ayudarles a comprender. «Esto es lo que estamos enfrentando», dijo al fin, su voz sin un atisbo de emoción. «No es solo una infección, es una reconstrucción». ¿Reconstrucción de qué?, preguntó Bryce, sin apartar la mirada del ser que una vez había sido Lee. «De todo, de nosotros, de nuestra voluntad». El silencio que siguió fue interrumpido por un nuevo golpe contra el vidrio. Lee, o lo que quedaba de él, emitió un chillido que hizo eco en los pasillos. Carlos retrocedió un paso, pero Lucía se giró hacia él con una energía renovada. «Necesitamos tiempo. Si estas células pueden resistir, podemos usar eso como base para un inhibidor. Tal vez incluso revertir». «¿Y cómo vas a hacer eso si todos terminamos como él?», interrumpió Carlos, su voz cargada de frustración. «No hay tiempo, Lucía. Esto nos supera». Lucía lo ignoró. Caminó de regreso al laboratorio con pasos firmes, su mente ya trazando los próximos pasos. Bryce la siguió, pero no dijo nada. El trabajo que siguió fue frenético, casi febril. Los datos eran analizados y reorganizados, buscando patrones, buscando respuestas. Lucía no dormía, no comía. Cada segundo que pasaba era una batalla contra un enemigo que no podían ver, pero que sentían en cada cambio en sus cuerpos. La erupción en el brazo de Bryce se había extendido, formando escamas que brillaban bajo la luz. Carlos empezó a quejarse de un zumbido constante en su cabeza, como si algo estuviera intentando penetrar sus pensamientos. Cuando el inhibidor finalmente estuvo listo, no hubo celebraciones. Lucía lo sostuvo entre sus manos, una pequeña jeringa llena de un líquido pálido, y lo observó como si fuera un arma frágil contra un monstruo imparable. «Primero en él», dijo, señalando hacia la sala de aislamiento. Bryce la miró, incrédulo. «¿Estás segura de que esto funcionará?» «Number, pero es nuestra única opción». En la sala de aislamiento, Lee estaba inmóvil, como si supiera lo que estaba por ocurrir. Lucía se acercó, lenta pero decidida, y le administró la inyección. Durante unos minutos, nada ocurrió. Luego, su cuerpo comenzó a convulsionar. Los patrones oscuros en su piel retrocedieron, pero solo por un momento. Entonces, con un grito desgarrador, la transformación regresó con más fuerza. El inhibidor había fallado. El laboratorio cayó en un silencio sepulcral. Lucía dejó caer la jeringa al suelo, sus manos temblando. «Necesitamos más tiempo», murmuró, pero las palabras sonaban vacías, incluso para ella. La alienación en sus cuerpos y mentes continuó. La pregunta no era si sucumbirían, sino cuándo. La luz parpadeante del corredor daba al ambiente una cualidad espectral, como si la base Esperanza estuviera siendo tragada por la sombra misma del abismo que habitaba. La doctora Lucía Cruz avanzaba con pasos cautelosos, sus botas resonando en el suelo metálico. Cada esquina, cada sombra alargada,
parecía esconder una amenaza que aguardaba el momento exacto para manifestarse. En su mano temblorosa, sostenía un dispositivo de monitoreo que emitía un pitido irregular. El aire estaba cargado de esporas. Lo sabía no solo por los datos en la pantalla, sino porque podía sentirlas. Esa sensación de cosquilleo persistente bajo la piel, como si algo microscópico estuviera reclamando su territorio. Era imposible de ignorar. Cuando llegó al centro de comunicación, las puertas automáticas se abrieron con un siseo que reverberó en los vacíos pasillos. El cuarto era amplio pero desolado, bañado en la luz fría de los monitores que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Los equipos, tan precisos y eficientes en otro tiempo, ahora parecían poseídos por un caos deliberado. Pantallas llenas de estática, señales de audio distorsionadas y ese constante zumbido de fondo que resonaba en el cráneo como un grito silencioso. Al fondo, junto al panel principal, estaba Álvaro Medina. Su figura había cambiado tanto que por un instante Lucía dudó en reconocerlo. Su piel, translúcida y recorriendo por venas negras como carbón, relucía bajo las luces. Sus extremidades se habían alargado de una manera grotesca, y su postura, inclinada hacia adelante, sugería una mezcla inquietante de animalidad y alienígena intención. «Lucía», dijo Álvaro, su voz distorsionada, como si otra presencia hablara a través de él. «Sabía que vendrías. La resistencia es fútil». Ella levantó la pistola de plasma que había tomado del armamento de emergencia. Su máscara de determinación no ocultaba el temblor en su pulso. «Aléjate del panel, Álvaro. No voy a repetirlo». Él inclinó la cabeza, una acción casi curiosa, como si analizara la amenaza que representaba esa mujer que alguna vez había sido su líder. Dio un paso hacia ella, y la luz reflejó las protuberancias cristalinas que comenzaban a formarse en su rostro. «¿Lo sientes ya, Lucía?», continuó, ignorando su advertencia. «Está dentro de ti, dentro de todos nosotros. La conexión es inevitable». Lucía retrocedió un paso, su respiración acelerándose. Las palabras de Álvaro no eran del todo erróneas. Desde hacía días había sentido algo en su mente, una presencia que susurraba pensamientos que no le pertenecían. A veces soñaba con paisajes que no conocía, con estructuras imposibles que se alzaban bajo cielos de colores que no existían en la tierra. «Eso no significa que me rinda», replicó, ajustando su agarre en la pistola. «Aún no». Álvaro sonrió, o al menos eso pareció. Sus labios, ahora agrietados y deformes, se curvaron en una mueca que era todo menos humana. «Eres fuerte, pero eso no importa. La red ya está activa. Las señales ya viajan hacia la Tierra». Lucía sintió un nudo en el estómago. Miró más allá de Álvaro, hacia los monitores principales. Gráficos y códigos incomprensibles se desplazaban por las pantallas, acompañados de una sucesión de coordenadas. No necesitaba ser una experta en comunicaciones para entender lo que estaba viendo. La infección no pretendía quedarse en Titán. «No lo permitiré», gritó, disparando. La energía azulada del plasma cortó el aire y golpeó el panel principal, enviando una lluvia de chispas por toda la sala. El grito de Álvaro fue un alarido de ira y dolor. Se lanzó hacia ella con una velocidad inhumana, sus manos, ahora garras, extendidas para alcanzarla. Lucía apenas logró esquivar el ataque, cayendo al suelo mientras disparaba de nuevo. Esta vez, el disparo impactó en el pecho de Álvaro, haciéndolo retroceder unos pasos. «Eres obstinada», jadeó él,
tambaleándose pero sin caer. Las heridas en su cuerpo parecían cerrarse con una rapidez alarmante. Pero tu tiempo se acaba. Lucía se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo el cansancio y el peso de la situación la aplastaban. Sabía que no podía ganar una pelea directa contra lo que Álvaro se había convertido. Su única opción era terminar lo que había empezado. Con un último vistazo al panel destruido, se dirigió hacia el generador principal. Sus dedos volaron sobre los controles, introduciendo los códigos de seguridad que aún recordaba. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear y un zumbido profundo llenó el aire. Álvaro, comprendiendo lo que estaba por suceder, dejó escapar un rugido de furia. ¡No!, gritó, lanzándose hacia ella. Lucía lo recibió con un disparo directo al rostro. Esta vez, la energía del plasma lo derribó. Aprovechando esos segundos preciosos, pulsó el último comando. El generador explotó en un estallido de luz y sonido, apagando todas las señales. La base quedó sumida en una oscuridad intermitente, rota solo por el chisporroteo de los equipos destruidos. La conexión con la Tierra había sido cortada. Lucía cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por la adrenalina y el dolor. En la penumbra, escuchó los últimos suspiros de Álvaro, quien se desvaneció con un crujido final. El silencio que siguió no trajo paz. Dentro de su mente, la voz alienígena se alzó, más clara que nunca. No importa lo que hagas, Lucía. Eres nuestra. Siempre lo has sido. Ella cerró los ojos, apretando los puños, mientras las lágrimas quemaban sus mejillas. Sabía que la lucha no había terminado, pero por ahora, al menos, la humanidad estaba a salvo. Los corredores de la base Esperanza eran un laberinto de penumbras y ecos. Lucía Cruz avanzaba con dificultad. Cada paso un esfuerzo consciente, mientras sentía cómo su cuerpo traicionaba la última frágil frontera de su humanidad. La piel de sus brazos comenzaba a agrietarse, exponiendo una textura cristalina que reflejaba las luces parpadeantes en fragmentos caóticos. El aire estaba cargado, denso con el sabor metálico de la transformación inminente. Su objetivo era claro: el panel de relevo de emergencia, el último vínculo de la base con el exterior. No había margen para el error. Si no lograba desconectarlo, las esporas encontrarían el camino hacia la Tierra, extendiendo su corrupción más allá de Titán. Cada rincón de la base era testigo de los estragos de la infección. Las paredes, antes frías y estériles, estaban cubiertas de una sustancia viscosa que latía como si tuviera pulso propio. Los pocos miembros de la tripulación que quedaban habían sucumbido, transformándose en sombras deformes de lo que alguna vez fueron. Movían sus cuerpos retorcidos con una coordinación que no era suya, sino dictada por la conciencia alienígena que ahora los dominaba. «Aún tienes tiempo, Lucía». La voz resonó dentro de su mente, suave y persuasiva. No era una voz propia, sino una amalgama de cientos, como un coro susurrante que invadía cada pensamiento. «Deja de luchar. Únete a nosotros». Lucía apretó los dientes, enfocándose en el peso del arma que llevaba en su mano derecha. Era su última protección contra los horrores que la rodeaban y también un recordatorio de que aún quedaba algo humano en ella, aunque fuera una chispa. Llegó al final del corredor, donde una puerta reforzada bloqueaba el acceso al panel. Introdujo el código de seguridad con manos temblorosas, consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Un ruido detuvo sus movimientos. Un arrastre, seguido de un gorgoteo bajo y gutural, se acercaba desde la oscuridad. Giró la cabeza
y vio una figura emerger de las sombras. Era Bryce Ortega, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba cubierto de protuberancias cristalinas y sus ojos habían perdido cualquier rastro de humanidad. La criatura que había sido su colega avanzó hacia ella con un movimiento rápido y antinatural. «Bryce, no hagas esto», murmuró, su voz ronca por la sequedad en su garganta. La cosa no respondió. Se abalanzó y Lucía disparó sin pensarlo. El rayo de plasma impactó en el pecho de Bryce, derribándolo al suelo. El cuerpo convulsionó, pero no se detuvo. Con un gruñido, comenzó a levantarse, como si el dolor no fuera más que un obstáculo menor. Aprovechando esos segundos preciosos, Lucía introdujo el último comando y la puerta se abrió. Cerró de un golpe tras de sí, sellándose dentro de la sala del panel. Sabía que Bryce, o cualquier otra cosa que se interpusiera, encontraría una forma de entrar. El tiempo apremiaba. El panel de relevo era un conjunto de circuitos y pantallas que parpadeaban con una luz intermitente. Lucía se acercó, estudiando los controles. Una parte de ella, enterrada bajo el peso de la desesperación, sentía que las decisiones que estaba tomando eran irreversibles. Pero eso ya no importaba. La humanidad no podía permitirse que este error se extendiera. «Sabes que esto no cambiará nada». La voz regresó, esta vez con un tono casi maternal. «Ya eres parte de nosotros. Cada paso que das nos fortalece». «Cállate», murmuró, sus dedos temblorosos manipulando los controles. «No me importa lo que digas». La voz soltó una risa suave, casi divertida. Mientras Lucía desconectaba los sistemas, las paredes de la sala comenzaron a vibrar. Una grieta se formó en la pared derecha, y a través de ella emergieron 3 figuras deformes. Una era Bryce, otra Carlos López, y la tercera, una amalgama irreconocible de lo que alguna vez había sido humano. «Lucía», dijo Bryce con un tono que parecía una burla de su antigua voz, «no tienes que hacer esto. Hay un lugar para ti en la red. Serás más de lo que nunca podrás ser como humana». «No soy como ustedes», gritó, disparando de nuevo. Las figuras se dispersaron, pero no huyeron. Avanzaron hacia ella con movimientos calculados, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra el panel. Lucía soltó el arma y usó ambas manos para introducir los comandos finales. La sala entera se llenó de un ruido agudo y las luces comenzaron a parpadear de forma errática. Las figuras se detuvieron, observándola como si percibieran lo que estaba por hacer. «Es el fin para todos ustedes», dijo Lucía, y con un último movimiento cortó la conexión. La explosión fue sorda, pero devastadora. Los sistemas colapsaron y la base entera quedó sumida en una oscuridad total. Lucía cayó de rodillas, jadeando mientras su cuerpo comenzaba a cambiar de manera irreversible. Sentía cómo las esporas reclamaban cada célula, cada pensamiento. Las figuras desaparecieron en la penumbra, dejando solo el eco de sus pasos. Lucía, sola en la oscuridad, dejó caer la cabeza hacia adelante. Las últimas palabras de la voz resonaron en su mente, pero ahora eran solo un murmullo distante. El último pensamiento consciente que tuvo antes de sucumbir fue de alivio. La Tierra estaba a salvo, aunque fuera por un tiempo. La base quedaría como una tumba olvidada en el silencio infinito de Titán, custodiando un secreto que nunca debería despertar. Y así la quietud reclamó la base, mientras la marea de las esporas se asentaba, esperando pacientemente el momento de volver a surgir.